Bienvenidos a esta revisión que vamos a hacer en este caso sobre la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Bueno, vamos a hacer una revisión de la estructura de la norma, como solemos hacer, y en este caso la ley se estructura en un título preliminar y 5 títulos. El preliminar, denominado Disposiciones Generales, establece las disposiciones generales de la ley e incluye definiciones de conceptos que son claves en este caso y los principios rectores para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. El título primero, denominado Políticas Públicas para la promoción de la igualdad de género, establece las políticas públicas que van a estar destinadas a la promoción de la igualdad de género en diversos ámbitos: el educativo, el laboral, el social o el cultural. Y además se van a establecer medidas concretas para alcanzar este objetivo. El título segundo, denominado Medidas para promover la igualdad de género, detalla las medidas específicas que se implementarán para promover la igualdad de género en diferentes áreas, tales como la educación, el empleo, la salud, la participación política y la conciliación de la vida laboral y familiar. El título tercero, Organización institucional y coordinación entre las distintas administraciones públicas para la igualdad de género, establece la organización institucional necesaria para llevar a cabo las políticas de igualdad de género, así como los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas involucradas en la promoción de la igualdad. Tendríamos a continuación el título cuarto, Garantías para la igualdad de género, en el que se recogen las garantías y los derechos que se establecen para asegurar la igualdad de género en la región, así como los mecanismos para su protección y su promoción. Y para finalizar, el título quinto establece las infracciones y las sanciones, que van a ser de aplicación en el caso de incumplimiento de las disposiciones de la ley en materia de igualdad de género. Bueno, pues sin más, vámonos a analizar el contenido de la norma. La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en consonancia con lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esto va a contribuir al avance hacia una sociedad más democrática, justa y solidaria. Con relación al ámbito de aplicación, la ley se aplica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y abarca diversos ámbitos: la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, empresas, consorcios, fundaciones y otras entidades en las que la representación directa de la Junta sea mayoritaria. De otra parte, las entidades locales, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y otras entidades donde predomine la representación directa de estas entidades, así como el sistema universitario andaluz. También se aplica a personas físicas y jurídicas en los mismos términos que define la propia norma. Bueno, vamos a centrarnos ahora en las determinaciones fundamentales que establece la ley. El artículo tercero de la Ley para la Promoción establece una serie de definiciones fundamentales que hay que entender y que saber aplicar en su contexto. Vamos a hacer a continuación un repaso de los conceptos más importantes y en la diapositiva hemos destacado tres de mucha importancia por su novedad. Bueno, discriminación directa por razón de sexo se considera el trato menos favorable a una persona debido a su sexo, en comparación con otra en una situación similar. Por discriminación indirecta por razón de sexo se entiende la situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros colocan a personas de un sexo en desventaja con respecto a otro, salvo que se justifique objetivamente y sea necesario para una finalidad legítima. Por representación equilibrada se entiende la presencia de mujeres y hombres de forma que ninguno supere el 60% ni sea menos del 40% del total. Respecto al acoso sexual, sería el comportamiento de índole sexual que atenta contra la dignidad de una mujer o crea un entorno intimidatorio, hostil o degradante. Acoso por razón de sexo son aquellos comportamientos dirigidos a mujeres que atentan contra su dignidad y crean un ambiente intimidatorio o humillante. Lenguaje sexista es el uso discriminatorio del lenguaje basado en el sexo de las personas.
Y finalmente se entiende por interseccionalidad la situación en la que una mujer experimenta formas agravadas de discriminación por razones de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual o discapacidad. Bueno, el artículo 6 de la ley establece la obligación de los poderes públicos de integrar la evaluación de impacto de género en el ejercicio de sus competencias, con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Y para ello se requiere que todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes aprobados por el Consejo de Gobierno incluyan el objetivo de la igualdad de género. Durante el proceso de tramitación de estas decisiones se debe elaborar un informe de evaluación de impacto de género, que incluya indicadores pertinentes y medidas para contrarrestar los posibles impactos negativos y promover la igualdad entre los sexos. De otra parte, el artículo 7 de la norma establece la creación y el desarrollo del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. Respecto de la formulación y aprobación del plan, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la participación de las entidades locales, va a tener que elaborar y aprobar un plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres con una periodicidad mínima de 4 años. Este plan va a incluir las líneas de intervención y las directrices para promover la igualdad de género, la democracia paritaria y la incorporación plena de las mujeres, así como estrategias de apoyo al ámbito rural. También se establecen los planes de igualdad específicos, es decir, cada consejería de la Administración de la Junta de Andalucía va a tener que elaborar y aprobar sus propios planes de igualdad, contemplando medidas y presupuestos en materia de igualdad de género. Estos planes serán evaluados anualmente para incorporar las medidas correctoras que correspondan. También se componen finalmente planes de igualdad en entidades locales. Las entidades locales de Andalucía tendrán que aprobar sus propios planes de igualdad, en concordancia con el Plan Estratégico Regional, y tendrán que asignar el presupuesto necesario para su cumplimiento. Se va a fomentar así la existencia de servicios especializados en igualdad de género en el ámbito municipal. Bueno, vamos a pasar a ver el artículo 8, que también es de importancia y por eso lo hemos incorporado, que establece que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía debe ser un instrumento activo para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Y en este sentido se crea la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, que va a depender de la consejería competente en la materia y con la participación del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta comisión emitirá un informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de ley de presupuesto de la comunidad autónoma en cada ejercicio. Además, la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diferentes consejerías y en las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. También deberá promover la realización de auditorías de género en estas entidades y la aplicación de la perspectiva de género en el plan de auditorías de cada ejercicio. Bueno, finalmente señalar que se establece asimismo que la Cámara de Cuentas de Andalucía incluirá en el informe sobre la cuenta general de la comunidad autónoma la fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Bueno, ahora vamos a dar un salto, vamos a pasar al título tercero, denominado Organización institucional y coordinación entre las distintas administraciones públicas para la igualdad de género. Porque en este título se crea la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que está compuesta por representantes de todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Este órgano colegiado estará encargado de supervisar las acciones de la Administración en materia de igualdad de género y será presidido por el titular de la Consejería de Igualdad. Los detalles sobre su composición, competencias y funcionamiento van a ser establecidos mediante regulación reglamentaria. Muy bien. Además,
conviene señalar que se establecen las unidades de igualdad de género en todas y cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía. El propósito de estas unidades va a ser promover, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de las políticas respectivas. Cada consejería va a tener que designar un órgano directivo para encargarse de estas unidades, según lo que establece la normativa correspondiente. La Administración de la Junta se va a comprometer a garantizar el asesoramiento y la formación del personal en materia de igualdad de género, para así asegurar la efectiva implementación de políticas públicas, pero con la perspectiva de género integrada. Bueno, vamos a señalar a continuación también otro órgano importante, que es el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género. En la propia ley se establece la creación de este observatorio como un órgano asesor adscrito a la consejería competente en materia de igualdad. El propósito principal del observatorio es detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en la comunidad autónoma andaluza. Este observatorio contará con la participación tanto administrativa como social y desempeñará funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas incluidas en la Ley de Igualdad. Además, va a colaborar con la unidad estadística y cartográfica de la Consejería para definir indicadores, fuentes de información y metodología de cálculo necesarios para analizar la situación con relación a la igualdad de género. Bueno, finalmente señalar que en la norma se crea el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que va a estar adscrito también a la Consejería de Igualdad y que va a tener el objetivo de ser un órgano de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía. Las funciones y composición de este Consejo van a ser reguladas mediante decreto del Consejo de Gobierno. Bueno, pues seguimos a continuación, damos otro salto y nos vamos al título cuarto, denominado Garantías para la Igualdad de Género. Y vamos a finalizar analizando lo que se establece en el capítulo segundo, denominado Defensa del Principio de Igualdad de Género, y que nos hace referencia al Instituto Andaluz de la Mujer. Bueno, pues el Instituto Andaluz de la Mujer tiene como competencia la defensa y asistencia a las mujeres frente a la discriminación por razón de sexo, así como en la promoción del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en Andalucía. En este sentido, va a ejercer las siguientes funciones: realizar investigaciones de oficio o a instancia de parte para esclarecer posibles situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo y, en caso necesario, iniciar procedimientos sancionadores. También facilitar vías de negociación y dirigir recomendaciones a personas físicas y jurídicas para corregir prácticas discriminatorias, asegurando así el seguimiento del cumplimiento de estas recomendaciones. Asimismo, tiene como función brindar asesoramiento a mujeres frente a posibles situaciones de discriminación por razón de sexo y o situación familiar. También difundir sus actividades, investigaciones e informes de acuerdo con lo que establece la propia ley. Y finalmente, colaborar con la autoridad laboral, especialmente con la Inspección de Trabajo, para supervisar el cumplimiento de la normativa laboral antidiscriminatoria en materia de igualdad de género.